Buenas noches. En esta sesión vamos a resolver los ejercicios que me han pedido, ¿no? Vamos a ver cuántos podemos alcanzar a resolver. Vamos a empezar con el ejercicio 11 de esta guía de 30 ejercicios que se les ha dejado. ¿Qué dice el 11? Dice, dado tres lados, determinar si los mismos forman un triángulo. Aplicar el teorema de la desigualdad triangular que indica que los lados forman un triángulo si la suma de dos de cualquiera de sus lados es mayor al tercer lado, ¿no es cierto? A ver si tengo acá algo rapidito. Ah, Tengo tres lados. No necesariamente si tengo tres lados, los tres, digamos, los tres lados que tengo pueden armar un triángulo. Por ejemplo, si tengo un lado así, de una unidad, y otro de otra unidad, y después tengo uno de 100 unidades, esto no va a armar un triángulo, ¿no es cierto? Una unidad, estoy colocando aquí, sean metros, lo que sea. Si esto es una unidad, y esto de acá, digamos, fuese 100 unidades, sean metros, lo que sea, entre estos tres lados no puedo armar un triángulo, ¿no? O sea, no es que con los tres, con cualquier longitud puedo armar, con tres longitudes puedo armar necesariamente un triángulo. Para eso tenemos el teorema, como nos dice acá, el teorema de la desigualdad triangular. O sea, ¿qué dice? Que para que estos lados o los lados ingresados formen un triángulo, la suma de dos de sus lados tiene que ser mayor al tercer lado, ¿no es cierto? Entonces, tengo que alternar. Si sumo estos dos es mayor que esto, no, entonces no es un triángulo. Si estos dos sumo, sí, o sea, tengo que combinar para que la combinación de la suma de los dos lados, de dos lados del triángulo, sea mayor al tercero. ¿Listo? Entonces acá, rapidito, vamos a hacer nuevamente la entrada, el proceso y la salida. Bueno, como les dije, no hay mucho tiempo para hacer esto porque tengo que resolver los ejercicios. Vamos a tratar de hacer todos. Pero en la entrada vamos a tener los lados del triángulo. En el proceso vamos a preguntar si la combinación de la suma de dos de sus lados es mayor al tercer lado. Si todas esas posibles combinaciones son mayores al tercer lado, entonces esos lados van a armar un triángulo, ¿de acuerdo? Y en la salida va a estar la indicación o la indicación que mencione si es o no un triángulo, ¿listo? Como no nos habla de qué tipo de lados van a ser, o sea, no nos dice que necesariamente van a ser enteros, vamos a asumir que son reales, o sea, no se nos dice ahí que sean exclusivamente enteros, ¿no es cierto? Entonces vamos a empezar acá, vamos a definir los tres lados del triángulo, A, B y C, ¿de acuerdo? Los vamos a definir como números reales, ¿de acuerdo? Um, Voy a leer directamente, no lo voy a hacer con el escribir y todo lo demás porque por el tiempo. Espero que se entienda esto, ¿ya? Directamente voy a leer el lado A, voy a leer el lado B y voy a leer el lado C, ¿de acuerdo? Entonces acá vamos a decir y vamos a preguntar en el proceso esa desigualdad triangular. Entonces miren, si la suma de los dos primeros lados es mayor a C, hasta ahí formarían un triángulo, pero puede que esté sumando, digamos, esto sea A, esto B, va a ser mayor que C, pero si sumo B con C ya no va a ser mayor que A, ¿se dan cuenta? Entonces tengo que hacer la combinación. Si esta suma es mayor la combinación entre A y B es mayor que C, y además la otra combinación posible sería que A más C sea mayor que el valor de B, ¿no? Segunda combinación. Y la tercera combinación sería que el valor de B más C sea mayor que el lado A. Si se cumple todo esto, entonces vamos a decir que estos tres lados sí forman un triángulo. Y si no, no, ¿no es cierto? Entonces aquí directamente vamos a decir, escribir los lados ingresados forman un triángulo, ¿no es cierto? Y si no, vamos a escribir los lados ingresados no forman un triángulo. ¿Listo? Ahí
Ahí está, es el teorema de la desigualdad triangular que estamos aplicando. Hacemos nuestro fin sí y eso es todo. Vamos a probar, vamos a hacer correr. Entonces miren, si meto por ejemplo un 1, 1 y un 100, estos no van a poder armar un triángulo, ¿no? O sea, jamás se armaría un triángulo entre estos tres lados, ¿no? Entonces vamos a hacer correr. Perdón, vamos a pausar. Estamos con la publicidad, ¿no? Ahí nos dice ingrese lado A1. Aquí tenemos un error, tipos de datos, vamos a ver qué ha pasado acá. A ver. Vamos a ver un cachito qué ha pasado. Se nos ha deschavetado todo con esa publicidad, ¿no? Ahora sí. Definimos A, B, C como real. Leemos A, leemos B, leemos C. Y aquí decimos si A más B. A ver, vamos a ver qué ha pasado. Aquí nos salió un error, ¿no? A ver, 1. Ahora sí, ¿no? No nos está molestando. B1 y el C100, digamos. ¿No? Los lados obviamente no van a formar un triángulo, ¿no? Estos lados, imposible que formen un triángulo. Vamos a hacer correr con otros datos más para que sí formen un triángulo. Esto sí puede formar un 4, un 5 y un 3. Sí formarían un triángulo esos lados, ¿no es cierto? ¿Sí? Los lados ingresados forman un triángulo. ¿Listo? Ahí estaría. ¿De acuerdo? Bien, ese es el ejercicio 11. Ahora vamos con el ejercicio 18. Nos venimos hasta acá. Y esta parece larguito. A ver. Dice la política de la compañía telefónica de Entel es habla más X, ¿no es cierto? Cuando habla más por menos, dice, ¿no? Cuando se realiza una llamada, el cobro es por el tiempo que esta dura, dice, ¿no es cierto? De tal forma que los primeros 5 minutos cuestan un boliviano cada uno. Entonces, los primeros 5 minutos para el 18, vamos a empezar a anotar. 5 minutos, los primeros 5 minutos. Dice que los primeros 5 minutos es un boliviano. ¿De acuerdo? ¿Dónde estamos? Los primeros 5 minutos cuestan un boliviano cada uno. Los siguientes 3, 80 centavos. O sea, si me voy a 3 minutos de más, o sea, hasta 8, o sea, mayor a 5, aquí vamos a poner minutos. Si los minutos son mayor a 5 y menor o igual a 8, esos minutos ya cuestan a 0.80 centavos, ¿no es cierto? O sea, ya 80 centavos, 0.8 bolivianos sería, ¿no? Es lo que tendría que sumar, ¿no? Los siguientes 2 minutos, 70 centavos, o sea, sería de 8 minutos hasta 10 minutos, entonces sería 70 centavos, que es 0.7 bolivianos. Y a partir del 10º minuto, 50 centavos, ¿ya? Entonces, aquí vamos a colocar minutos menor o igual a 5, sería un boliviano, ¿no es cierto? Y si los minutos son mayores a 10, ya por minuto es el costo, ¿dónde estamos? A 50 centavos, ¿no es cierto? Entonces, aquí vamos a tener un costo de 0.5 bolivianos, ¿no es cierto? Esto es, este costo es por minuto, ¿no? Todo es por minuto. ¿No? Esta sería así más o menos la idea, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más nos dice? Además, se carga un impuesto de 3% cuando es domingo. Y si es día hábil, en turno matutino, 15%. Entonces, tenemos acá impuestos. Tenemos el domingo, cuyo impuesto es el 3%. ¿Listo? Si es día hábil, en turno matutino, 15%.
día hábil matutino es el 15% del total, debe ser, ¿no? Y en turno vespertino, si es día hábil, turno vespertino, ya, en turno vespertino va a ser el 10%. ¿Ya? Entonces solo domingo se cobra 3%, resto días le vamos a colocar, si es en la mañana, entonces se va a cobrar 15% y 10%. Dice, realiza un programa para determinar cuánto debe pagar por cada concepto una persona que realiza una llamada. ¿Cuál va a ser la entrada acá? La cantidad de minutos que está hablando, ¿no? Entonces, en función a esa cantidad de minutos, nosotros vamos a sacar primero el total. Y una vez que saquemos el total, le vamos a sumar el impuesto. Para sumarle el impuesto, tenemos que saber si es domingo o no, ¿no es cierto? Y si va a ser matutino o vespertino. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, si es domingo, no nos interesa si va a ser el horario matutino o vespertino, ¿no es cierto? Necesitamos un día que sea, o sea, como entrada necesitamos adicionalmente, miren, el día, bueno, perdón, la entrada serían los minutos. ¿Cuántos minutos está hablando? Le voy a llamar M de minutos, ¿ya? Para que no sea muy largo. Necesitamos el día, ¿ya? Y este día va a tener dos valores directamente. Vamos a decir si va a ser o no domingo. ¿Ya? Domingo o no domingo. A ver, día. Miren, vamos a colocar en vez del día, ¿es domingo? Nada más. Y esto podemos manejar como un sí o no. ¿Listo? Hay varias formas de manejar, ¿no? Y el turno, que se elija si va a ser matutino o vespertino. ¿De acuerdo? Esas son las entradas y con eso vamos a trabajar. Entonces vamos a definir aquí nuestras variables. Y aquí vamos a definir primero los minutos. Los minutos son enteros, ¿no? Vamos a tomar en cuenta que son minutos enteros, ¿no? Porque te redondea el minuto. Luego vamos a tener, le vamos a llamar T de total, ¿de acuerdo? Y el total puede ser en centavos, va a ser un número real, ¿de acuerdo? Y luego vamos a definir dos variables más, que va a ser el día y el turno, ¿ya? Y estos van a ser como cadena, ¿listo? Entonces aquí sí vamos a colocar algunas cositas. Y vamos a decir ingrese la cantidad de minutos hablados. ¿Listo? Ahí está. Y aquí vamos a leer los minutos. Luego vamos a pedir aquí el día. Es día domingo. ¿No? Porque si no es domingo ya es otra cosa, ¿no? Y aquí miren, vamos a colocarle las alternativas para que coloque un sí, así con mayúsculas, o un no. ¿Listo? Y aquí vamos a leer el día. ¿Listo? Y vamos a decir, escribir, ingrese turno, que puede ser simplemente vespertino o matutino vespertino, ¿no? Con pura mayúsculas lo vamos a hacer, como hemos puesto sino mayúsculas, aquí era matutino o vespertino. ¿Cómo estaba la cosa? Vamos a leerlo otra vez, se me ha ido, por favor. Aquí estamos. Sí, matutino vespertino. ¿Listo? Para que ingrese una de esas dos opciones. Y aquí vamos a leer el valor del turno. ¿Listo? Primero tenemos que hacer el cálculo del total y después le vamos a cambiar el impuesto.
¿no es cierto? Entonces miren, primero, si es menor a 5 minutos, ¿ya? Entonces si los minutos hablados hasta 5 es menor o igual a 5 minutos, entonces directamente aquí el total, hacemos la asignación. O sea, si es menor o igual a 5 minutos lo que ha hablado, entonces es un boliviano por minuto. O sea, directamente esta cantidad de minutos lo multiplico por 1 y eso va a seguir siendo igual a m, ¿no? Así. ¿Listo? Directamente eso. O puedo hacerlo 1 por m, que no tiene mucho sentido, ¿no? O sea, digamos, pero no tiene sentido. Directamente va a ser igual a m. ¿Listo? ¿Ya? O sea, no hay otra. Ahora, hasta ahí puede que sea menor o igual a 5. Si no es menor o igual a 5, vamos a preguntar si los minutos son menores o igual a 8 minutos, ¿no? O sea, ahora sí aquí ya hay que calcular. Aquí viene su si no. Y aquí su fin sí. Entonces, si la cantidad de minutos es menor o igual a 8, entonces no sabemos cuántos son, ¿no? O sea, es mayor a 5. Pueden ser 6 o 7 minutos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo vamos a saber cuántos minutos excedentes hay? O sea, de antemano ahorita el total, por los primeros 5 minutos, aquí hay 5 bolivianos, ¿no? Y tenemos que saber cuál es el excedente de esos minutos. Puede que m, digamos, sea 7, entonces va a ser 7 menos 5 son 2 minutos, ¿no es cierto? Y si m es 8 menos 5 es 3 minutos que le vamos a cobrar ya a 80 centavos, ¿no es cierto? O sea, los primeros 5 minutos a 5 bolivianos, pero el resto a 80 centavos, que sería 0.8 bolivianos. Entonces, ¿cómo saco esa diferencia? Pues como les decía, ¿no? Entonces sería el valor de 8, ¿no es cierto? O sea, sería el valor de, perdón, de los minutos menos 5, porque si los minutos son 8, 8 menos 5 es 3 minutos excedentes. Si los minutos son 7 menos 5, serían 2 minutos excedentes, y esos 2 minutos los vamos a multiplicar por 0.8. Ahí está, ¿no? Ahí saco el total. Si es que los minutos son menores o iguales a 8. Ahora, si no, vamos a preguntar todavía, ¿no? Hasta 8 minutos, luego hasta 10 minutos, es ya de 8 hasta los 10 minutos, ya es a 70 centavos estos excedentes, ¿no? Entonces, aquí vamos a decir, si los minutos son menores o iguales a 10, entonces, aquí vamos a hacer su si no, su fin sí. Y bien, aquí vamos a trabajar con el cálculo de total. No es tampoco tan difícil, ¿no? El total, hacemos aquí la asignación. Entonces miren, hasta los primeros 8 minutos he hablado y ya tenemos un minuto 9 o un minuto 10. Entonces miren, de los primeros 5 minutos es a un boliviano, es 5. De los siguientes 3 minutos hasta el 8 es a 80 centavos el minuto. O sea, sería fijamente más 2.4, ¿no es cierto? ¿Sí? Y luego, ¿cuántos minutos arriba de 8 he hablado? Podría hablar 9, podría hablar 10 minutos, ¿no? Pero 10 menos 8 me va a dar esos 2 minutos excedentes. 9 menos 8 me va a dar ese minuto excedente. Entonces acá la cantidad de minutos menos 8 nos va a dar ese excedente, que le vamos a multiplicar por 0.7. Porque es a 70 centavos esos minutos excedentes, ¿no? ¿Ya? Y si no, ya estoy hablando más de 10 minutos, entonces a 50 centavos cada minuto excedente. Entonces, ¿cómo vamos a hacer acá? Pues ya es mayor a 10 minutos. Miren, el total aquí va a ser igual. 5 bolivianos de los primeros 5 minutos. Más 2.4 de los siguientes minutos, que era hasta 8. Le estamos cobrando 30 centavos. Y si sigue hablando, ¿no es cierto? Puede hablar hasta 10 minutos a 70 centavos. Eso va a ser 1.4 bolivianos en 2 minutos. El 9 y el 10 me van a sumar a 70 centavos más 70 es 1.4. Y los minutos excedentes los vamos a obtener
de la cantidad de minutos menos 10, ¿no es cierto? Y esto les vamos a cobrar estos excedentes a 50 centavos. Ahí tenemos el total, ¿no? El total está calculado. Por algún lado se va a calcular el total. Ahí está, ¿no? Ya está. Ahora nos falta calcular el impuesto, ¿no? Entonces aquí vamos a decir si el día, y bueno, hemos dicho si es domingo que ponga así, ¿no ve? ¿Sí? Entonces si día es igual a así, vamos a colocar, significa que es domingo, ¿ya? Aquí vamos a colocar su, si no, su fin, sí. ¿Listo? Entonces si el día es domingo, le calculamos el impuesto para ya ser domingo es 3%. Entonces miren, el total, calcularemos el impuesto, ¿de acuerdo? Voy a crearme una variable más como real. Quiero mostrar el impuesto que voy a sacar, no quiero calcularle el total más. Ya lo vamos a agregar aquí. Tac. Imp, le vamos a llamar de impuesto, ¿ya? Entonces miren, si el día es domingo, entonces el impuesto va a ser el 3%. ¿No es cierto? Ahí está. Ahora, no es domingo. Necesito saber previamente si es un turno matutino o vespertino. Si es matutino, 15%, y si es vespertino, 10%, ¿no? ¿Cómo le hemos llamado acá para que introduzca matutino con pura mayúsculas? Entonces, si el día no es domingo, voy a preguntar aquí si me interesa si el turno es igual a matutino. Entonces acá el impuesto para esto va a ser el 10%. O perdón, para matutino es 15%. 0.15. ¿Listo? Si no, el impuesto va a ser el 10%. 0.1, ¿no es cierto? Ahí está, mi fin sí de este otro y calculo el impuesto. Entonces, el total va a ser igual. Vamos a escribir aquí, vamos a empezar a escribir. Escribir, digamos, vamos a mostrar toda esa información. Total minutos en llamadas. Y aquí vamos a colocar el valor de los minutos. Vamos a decir acá total sin impuestos para que nos demos cuenta. ¿Ya? Y aquí vamos a concatenar el valor de ese total. Esto lo estoy colocando para que podamos ver la información que va a salir. ¿Listo? Total boliviano sin impuestos. ¿Ya? Y acá vamos a colocar ahora impuesto a cobrar. Bueno, no, vamos a colocar aquí. Es domingo. Vamos a colocar. Para decir si era domingo o no. ¿Ya? Y acá vamos a concatenar el día que le he puesto de sí o no, ¿no es cierto? Y acá vamos a escribir, vamos a decir el turno es, y aquí vamos a concatenar la variable turno para que nos demos cuenta. Y acá el impuesto es, vamos a decir, y aquí le vamos a concatenar el impuesto. ¿Ya? Ahí está. Y aquí vamos a decir, ahora aquí sí vamos a calcular el total, ¿ya? El total va a ser, ¿no es cierto?, igual al total anterior, más sería el total multiplicado por el impuesto, ¿no es cierto? Sería así. ¿Entiende? ¿Sí? Y aquí escribir
total más impuestos y aquí sacamos ese valor del total, ¿de acuerdo? Ahí está. A ver, probaremos. Entonces nos va a pedir, miren, lo que es la cantidad de minutos. Luego si es domingo sí o no, tenemos que meter acá un sí o un no así. Y matutino vespertino, miren. Entonces, cantidad de minutos hablados. Vamos a suponer que ha hablado, a ver, 9 minutos. Ya vamos a ver cómo sale el cálculo. Entonces, es domingo. Vamos a decir que sí es domingo para que nos saque 3%. Turno matutino, esto me interesa mucho ya porque no es domingo. Entonces miren, cantidad de minutos hablados 9. ¿Es día domingo? Sí. Entonces matutino hemos ingresado. Total minutos en llamadas era, perdón, me disculpar, vamos a cambiar ahorita. Total boliviano sin impuestos sería 8.1, ¿no es cierto? Es domingo, sí, el impuesto es 0.3 y miren, con el impuesto es 8.343 bolivianos que tengo que pagar, ¿no es cierto? Ahí está. Hagamos correr otra vez. Vamos a hacer, digamos, con 5 minutos. ¿Ya? Solo 5 minutos, sería 5 bolivianos inicialmente, luego hay que sumarle el impuesto. Entonces, ¿es domingo? No es domingo. ¿Ya? Turno, le vamos a colocar matutino. ¿Ya? Entonces, miren, 5 minutos, no es domingo, es matutino. Total minutos en llamadas, tengo que aumentar esto, es 5. Total bolivianos, 5 bolivianos, porque los primeros 5 minutos nos cobra un peso. ¿No? Es domingo, no, es matutino y es 15%. Entonces 5 más su 15% es 5.75 bolivianos que tengo que pagar. ¿Listo? Y aquí tengo un errorcito que decía total en llamas, dice, ¿no? En llamadas. ¿No? Ya está. Funciona. Ese sería el ejercicio 18. Vamos con el 22. Vamos a quitar esto acá. ¿Qué dice el ejercicio 22? A ver, para la inscripción a un instituto se cuenta con la siguiente tabla de requisitos según cada carrera. Dice repostería sin restricción de edad, estilismo mayor de edad, carpintería mayor de edad, dice, ¿no? Repostería es ambos sexos, en estilismo es solo mujeres, en carpintería solo hombres, dice. En repostería sin examen de ingreso, y acá dice examen de ingreso mayor o igual a 51 puntos, examen de ingreso mayor o igual a 51 puntos, carnet de identidad vigente, carnet de identidad vigente, carnet de identidad vigente. Dice, dada la carrera, dice, y los requisitos del estudiante, determinar si procede o no su inscripción, ¿no es cierto? Entonces, miren, necesitamos varios datos de entrada. Primero, la edad, ¿no? O sea, ¿qué necesitamos en la entrada? La edad. Ojo, primero la carrera. C de carrera le voy a llamar, ¿ya? Esto va a ser la carrera. ¿Qué carrera quiere ingresar? Y las alternativas son repostería, estilismo o carpintería. Necesitamos después la edad, ¿no es cierto? ¿Sí? Necesitamos el sexo. Necesitamos acá la nota del examen de ingreso, ¿no es cierto? Si acá en repostería le podemos poner 0 porque no tiene examen de ingreso, ¿no es cierto? Nota le voy a llamar, el examen. Y necesitamos saber si el CI es vigente, CI le voy a llamar. Y con eso saber si entra o no entra una determinada carrera, ¿listo? Y es hacer ifs por carrera, que lo vamos a hacer directamente aquí en el pseudocode, ¿listo? Vamos a borrar esto. Aquí. A ver si no nos deja borrar. Chao todo esto. Chao todo esto. Y esto más. Ahora sí. Entonces vamos a definirnos las variables. Entonces,
La carrera va a ser un string, ¿no es cierto? O sea, va a ser una cadena. ¿No? Ahí vamos a meter si es repostería y demás. La edad es un número. La edad es un número entero, ¿no es cierto? Ahí está. El sexo lo vamos a tomar como una cadena. Y acá vamos a pedir que ingrese simplemente masculino y femenino, ¿ya? Sin hacernos mucho lío. La nota vamos a suponer que es un entero, ¿ya? Y el carnet de identidad, solamente tenemos que saber si es vigente o no. Entonces, y vigente, entonces aquí vamos a pedir un sí, si es o no, un sí o un no. Entonces esto va a ser también una cadena. Simplemente para saber si es vigente o no. ¿Listo? Entonces acá vamos a pedir ya los datos. Ingrese la carrera a estudiar. Y aquí le vamos a colocar las alternativas, ¿ya? Para que lo escriba tal y cual, si no, no va a funcionar nuestro algoritmo, obviamente. ¿Dónde estamos? Repostería, estilismo, carpintería. Ahí está, ¿no? Y aquí vamos a leer la carrera. Luego acá vamos a decir escribir. ¿Qué más? Ingrese el sexo. Y para este sexo le vamos a dar simplemente dos opciones, M o F, masculino o femenino. ¿Listo? Y acá vamos a leer el sexo de la persona. Luego vamos a pedir el CI. CI vigente, vamos a preguntar. Y le vamos a dar las alternativas de un sí o un no. Vamos a leer acá lo que es el CI. Luego vamos a pedir que se ingrese la edad. Ahora miren, para la edad simplemente podríamos decir mayor de edad, sí o no. Miren, así más rápido ya. Aquí edad, si es mayor de edad, sí o no. Ya se lo vamos a hacer un poquito más rápido. Entonces la edad lo vamos a quitar acá. Mayor de edad, le vamos a llamar así a la variable. Es mayor de edad. Si no, ya. Y aquí vamos a leer la variable mayor de edad. ¿Y qué más nos falta? La nota, ¿no es cierto? Ya, 0 en caso de que no tiene examen de ingreso, vamos a colocar 0 en caso de repostería. Y aquí vamos a leer lo que es la nota. Y está todo. Entonces vamos a preguntar primero la carrera. Si la carrera es igual a repostería, entonces vamos a ver sus condiciones, ¿listo? Para definir si ha entrado o no. Entonces miren, sin restricción de edad, no tenemos que preguntar nada de la edad, si es mayor o no. Ambos sexos, no tenemos que preguntar si es varón o mujer. No necesita, sin examen de ingreso, o sea, no necesitamos preguntar si la nota
es mayor o igual a 51. Solamente tenemos que preguntar si tiene el CI vigente. Entonces acá vamos a decir si el CI es vigente, o sea, si esto es igual a sí, porque hemos dicho CI, si es sí, significa que es vigente, ¿no es cierto? Entonces acá vamos a escribir directamente, pondremos acá un resultado más, ¿ya? Para que se den cuenta de lo que voy a hacer. El resultado para ver si ingresa o no, res le voy a llamar. Entonces ese resultado va a ser si ingresó, res. Entonces si ha sido admitido, ¿no es cierto? Vamos a decir admitido a, y aquí vamos a concatenar lo que es la carrera. Bueno, no es necesario, ¿no? Admitido nada más lo vamos a llamar, ¿ya? Es eso. Ahora, si su carnet no es vigente, entonces vamos a decir, bueno, si no, aquí su fin sí. Bien, acá sería admitido, y si no, no es admitido, pues res no admitido, ¿de acuerdo? Si no, vamos a preguntar si está postulando a la carrera de estilismo. Entonces vamos a decir acá, si la carrera es igual a estilismo, entonces aquí vamos a hacer un si no, ese fin sí, ¿ya? Si la carrera es igual a estilismo, tendría que preguntar los requisitos para que entren a estilismo, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los requisitos para que entre estilismo? Los requisitos para que entre estilismo, primero tiene que ser mayor de edad. Entonces, sí, vamos a decir mayor de edad, le hemos llamado con un si no, ¿no ven? Mayor de edad, un si no. Si mayor de edad es igual a sí, esa es una condición. Y además, mujeres, solo mujeres tienen que ser. Y el sexo es igual a femenino, porque estamos pidiendo M y F, ¿no es cierto? Y además, examen de ingreso mayor o igual a 51 puntos. La nota tiene que ser mayor o igual a 51, ¿no es cierto? Hay un error, ¿no? Ahí está. Y su carnet tiene que ser vigente. Y además, su CI es vigente y aquí le hemos puesto un sí, ¿no es cierto? Si todo esto se cumple, entonces sí es admitido. Admitido. Y si no, no es admitido. Vamos a ver acá. Aquí está su si no. Entonces el res, ni modo, no ha sido admitido, uno de esos ha fallado. No admitido. ¿Listo? Ahí está. Y si la carrera no es estilismo, vamos a asumir que la carrera es carpintería, ¿de acuerdo? Entonces para carpintería vamos a preguntar los requisitos. Para carpintería, ¿cuáles son los requisitos? Mayor de edad. Entonces, creo que es lo mismo. Casi lo mismo, miren. Bueno, lo voy a hacer como, lo voy a escribir. Si mayor de edad es igual a sí, o sea, es mayor de edad. Solo hombres y el sexo es igual a masculino, M nada más, ¿sí, no? Examen de ingreso mayor o igual a 51, es lo mismo, ¿no? Y nota
mayor o igual a 51 y el CI es vigente, o sea, nos han dicho que el CI sí es vigente, es lo mismo, solamente cambia el sexo, ¿no? Entonces vamos a decir acá, para que no sea lo mismo, admitido a repostería, aquí vamos a colocar, ¿ya? Aquí admitido a estilismo. Y aquí vamos a decir res admitido a carpintería, ¿no? Y si no, no está admitido. Ahora, podríamos haber liberado estos si no, ¿no? O sea, no admitido directamente dándole un valor a este res de no admitido. Miren, ahorita lo vamos a optimizar esto para terminar. Ya lo vamos a probar y luego les voy a mostrar cómo es un poquito más optimizado. Este res no admitido está muy repetitivo, ¿no? Entonces podríamos asumir al principio que es no admitido. ¿Ya? No admitido. Ahí. Y ahí está. Eso sería todo, ¿no? Estaríamos haciendo todas las preguntas necesarias para las carreras. Y al final escribimos res. Directamente res. ¿De acuerdo? Vamos a probar. ¿Listo? Entonces, la carrera, a ver, vamos a probar con esta carrera que es estilismo, creo que era. Estilismo. A ver, el sexo solo entran mujeres. Entonces, entre masculino y femenino, ¿para qué entra ya? Femenino. Luego, el carnet de identidad tiene que ser vigente. ¿Es vigente? Le vamos a decir que sí. ¿Es mayor de edad? Tiene que ser mayor de edad. Le vamos a colocar sí. ¿No? Y la nota, digamos, se saca 80. Entonces, sí está admitido. ¿No es cierto? Ahora vamos a, digamos, vamos a elegir carpintería y no le vamos a dejar entrar. Carpintería. ¿De acuerdo? También la carrera. Sí, carpintería. Entonces, el sexo, bueno, que sea masculino todavía. Un hito le vamos a hacer fallar. Es masculino. El CI no está vigente. Con eso ya chao, ¿no? ¿Es mayor de edad? Sí es mayor de edad, pero no tiene CI vigente. Y la nota también medio que le ha ido mal y se ha sacado 30. Uy, aquí tenemos un ratito. Se esperaba lógico, se encontró entero. Vamos a ver aquí qué pasó. Acá. A ver, aquí. Aquí en nota tenemos una linecita, ¿no? Se nos ha ido esa linecita ahí. ¿No? Aquí había una linecita que se nos ha escrito, la acabo de borrar. Es bueno siempre probar con todo. Vamos a ver otra vez. Metemos otra vez carpintería. Ahora sí. Sexo masculino, cumple con eso. El CI no es vigente, vamos a decir que no. ¿Es mayor de edad? Sí es mayor de edad, debería entrar, pero ya con el CI vigente no. Y la nota, digamos, le ha ido mal. No admitido. ¿No es cierto? Entonces, esta es una forma de hacer. Y miren acá, en todo lado está el si no con el res no admitido, ¿se dan cuenta? Y esto hace un código demasiado repetitivo. Para evitar esto, nosotros acá, antes de hacer el sí, podríamos hacer lo siguiente. Miren, res, directamente asignarle el valor de no admitido. Acá. Directamente. ¿Ya? Ahí está, no admitido. Entonces, solo si aquí entra repostería, su valor va a cambiar a admitido a repostería. Ya no necesito preguntar el si no, porque por defecto el res ya es no admitido. ¿Se entiende? Miren, lo estoy volviendo un sí entonces con su fin sí, que ya no tiene el si no, para que no sea muy largo. Aquí también, miren, solo si cumple estas condiciones para estilismo va a ser admitido estilismo. Entonces, como por defecto es no admitido, entonces si no entra estilismo, ya va a tener ese valor arriba. Ya no necesito el si no. Lo propio acá,
Si está en carpintería, bueno, y cumple todo esto, va a entrar. Y si no, bueno, ya no entra, entonces. Pero por defecto acá ya tengo que el res es no admitido, entonces, chao esto. ¿No? Entonces miren, en vez de hacer un sí doble con su sinos en acá para los res, lo estoy haciendo en uno simple, porque por defecto estoy colocando ya este valor que es no admitido. Entonces, si no cumple los valores, va a seguirse quedando en no admitido y va a salir que no es admitido. Vamos a probar con uno más y no lo vamos a dejar entrar, ¿ya? ¿Con qué carrera nos falta probar? Vamos a probar con repostería. Repostería. Entonces miren acá, sin restricción de edad, el sexo, dice ambos sexos, cualquiera. O sea, si coloco masculino o femenino igual va a entrar. El CI tiene que ser vigente, es lo único que se les exige. CI vigente, no es vigente. ¿Ya? Luego es mayor de edad, sí es mayor de edad, ¿no es cierto? O sea, pero aquí no interesa, ¿no? Que no va a controlar que la restricción de edad. La nota, cero, ¿no? Y igual, es no admitido, porque su cédula de identidad es no vigente, pero si se dan cuenta, está agarrando este valor que por defecto hemos definido para la variable res acá. En vez de estar haciéndonos un sino, podemos definir un valor inicial y esto puede hacer que de alguna manera se optimice nuestro código, ¿no? Sea un poquito más interesante y no sea muy repetitivo. ¿Listo? Bien, ese sería el ejercicio 22. Nos queda de regalito para que hagan ustedes en su casa el ejercicio 30. Vamos a detener el video acá porque si no muy grande ya no se va a poder generar. ¿Listo? Terminamos.